compuesto. Usted es un espíritu que posee un alma, que son sus sentimientos, su voluntad, el amor hacia sus hijos, ahí se manifiesta el alma. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, pero espiritualmente el ser humano murió desde Adán. Murió espiritualmente significa que se separó el espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Sin embargo, a raíz de esa caída, Adán fue el primer hombre que le echó la culpa a Dios de lo que le sucedió. Entonces, ¿qué culpa tenía Dios de que Adán no hubiera pecado? Usted diga. Sin embargo, que sí tuvo la culpa fue el diablo, porque el diablo duró convenciendo a Eva durante mucho tiempo. Años duró convenciendo. Hasta que Eva dejó de tener comunión con Dios y comenzó a tener comunión con la serpiente. Pero el primer hombre que le echó la culpa a Dios fue Adán. Y desde entonces, los judíos, el concepto de los judíos, fíjense, el concepto de los judíos tienen un concepto de Dios que todo viene de Dios. Si sucede algo bueno, por ejemplo, cayó maná del cielo, Dios les envió una roca para que bebieran del agua del desierto, todo venía de Dios. Pero si venía una destrucción, si abría la tierra, si había algún muerto por ahí en el Antiguo Testamento, también le echaban la culpa a Dios. O sea, todo venía de Dios. ¿Por qué? Porque desconocían que existía el diablo para empezar. Por allá en Isaías 14 y en Ezequiel 28 se habló un poquito del diablo. Sin embargo, ellos desconocían esa realidad. Así es que vamos a Romanos capítulo 9, versículo 19. Porque me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Quién ha resistido su voluntad? Vamos a ver ahora qué fue lo que dijo Jesús. Jesús culpó a Dios de lo que sucedía. Por ejemplo, si alguien no ha sanado en la tierra, mucha gente le echa la culpa a Dios. Es que no sanó porque Dios no la quiso sanar. ¿Cuántos han escuchado eso? Es que cierta persona no sanó porque Dios no quiso sanarla en su soberana voluntad, dice la gente. Es decir, si hubo una campaña por ahí donde oraron por 100 enfermos y 50 enfermos fueron los que sanaron y los otros 50 no sanaron, pues dicen que Dios en su soberana voluntad decidió sanar a 50 y los otros 50 decidió dejarlos enfermos. Pero vamos a ver qué fue lo que Jesús dijo al respecto. Si Jesús le echó la culpa a Dios de cuando la gente no sanaba, o le echaban la culpa a la gente, a las mismas personas, que no le creían a Dios. Dios inculpa al ser humano. Vamos a ver un caso muy práctico, es en Marcos capítulo 6, para que usted lo vea ahí con sus propios ojos. Marcos capítulo 6. Hay lugares donde Dios no pudo hacer nada. ¿Sabe por qué no pudo hacer nada? No porque no quisiera hacer cosas, sino porque el ser humano no había creído. Marcos capítulo 6. Es un caso clásico y muy importante. Marcos capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿A dónde vino Jesús? A su tierra. Y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Fíjense, se asombraba la gente de su palabra, de su autoridad y de los milagros que se veían. Así como el día de hoy vamos a ver milagros. El día de hoy vamos a ver milagros. Usted va a ver el poder de Dios manifestarse. Bueno, versículo 3, Marcos 6:3. La gente decía: ¿no es este carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profetas sin obras, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Es decir, mucha gente comenzó, en lugar de ver a Dios en Jesús, comenzó a ver al ser humano, comenzó a ver al hijo del carpintero, comenzó a ver a la persona humanamente, en lugar de ver a Dios en Jesús. Luego dice el versículo 6, el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Se da cuenta? ¿Que acaso Dios no es poderoso para hacer milagros?
¿Qué acaso Dios no es poderoso para sanar a los enfermos? Claro que Dios es poderoso. Dios es omnipotente. Pero ¿por qué aquí no pudo hacer ningún milagro? ¿Acaso Dios, acaso Jesús no ayudó por hacer sus milagros? Que mucha gente cree que ayudando es un milagro. Tampoco porque Jesús, o a lo mejor Pedro le dijo a Jesús ahí en ese lugar: Jesús, no ayudaste, por eso no hiciste milagros. ¿Qué falló? ¿Falló Dios? ¿Falló Jesús? ¿O falló el ser humano? No, vamos a ver. Versículo 5: no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Fíjense. Salvo que sanó a unos pocos enfermos. Pero milagros no hizo. ¿Qué significa milagro? Estamos hablando de milagros creativos de sanidad. Aquí hemos visto, por ejemplo, personas que vienen con pie plano, que se les ha hecho su curvatura. Los hemos visto aquí. Personas que tenían su pie plano ya no tienen curva. Ese es un milagro creativo. Fíjense bien. ¿Qué es una sanidad? Una sanidad a lo mejor es una dolencia que se va a ir. A lo mejor si usted viene con un dolor, si viene con una pierna más corta que la otra, si usted hay un problema de columna, se va a enderezar. Son dolencias menores. Algunos son milagros creativos. Cuando la otra vez oramos por un niño que tenía cáncer, que tenía 2 quistes por ahí cerca, no sé si el páncreas. Iban a hacerle un ultrasonido y a los 2 días iban a operar, pero lo iban a abrir al niño. Oramos por él, ese día le iban a hacer un ultrasonido, oramos, declaramos su palabra, desarraigamos los quistes, los echamos fuera en el nombre de Jesús. Le hicieron el ultrasonido, fíjense, le hicieron el ultrasonido. Hay milagros que son instantáneos y hay otros que son paulatinos. Le hicieron el ultrasonido y le salieron los quistes. Le salieron los quistes. 3 horas después de que oramos por él, le salieron los quistes. Al siguiente día lo pasaron a la operación porque tenía quistes. Se supone que tenía quistes. Cuando lo abrieron, ¿cuál fue la sorpresa del doctor? Que no apareció ni un solo quiste. Es decir, creían que había fallado el ultrasonido en alguna situación. Pero sin embargo, esos quistes se eliminaron del cuerpo de la persona. Desaparecieron totalmente los quistes. Entonces, eso es un milagro creativo porque un quiste desaparece de un lugar donde estaba lo físico. Desapareció totalmente. Y ese es un caso que ya lo teníamos clínicamente registrado con papeles y todo. Se llama Luis el niño. Luego, Marcos capítulo 6, versículo 5. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Luego dice el versículo 6, ¿por qué no pudo hacer milagros? Aquí está la aclaración. El versículo 6 dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Estaba asombrado de qué? De la incredulidad. ¿Por qué no pudo hacer milagros Jesús? Porque eran unos incrédulos. ¿Estamos de acuerdo? Porque no creyeron a su palabra. Porque estaban viendo al ser humano. En lugar de ver a Dios en Cristo, estaban viendo al hijo de carpintero. ¿Me explico? Y la gente no le creyó a Jesús. Por eso él dijo: no hay profeta sin obras, sino en su propia tierra y en su casa. Ahora, ¿se dan cuenta que Dios no obra donde no hay fe? Dios no puede obrar donde no hay fe. Dios no puede obrar donde hay incredulidad. Por eso estamos viendo esta parte que dice que Dios, en Romanos 9, que Dios inculpa. ¿Por qué Dios inculpa al ser humano? ¿Por qué Dios le echa la culpa al ser humano? Eso significa. ¿Por qué Dios dice? Porque Dios determinó, fíjense, que el ser humano se salvase, que el ser humano sane, que el ser humano prospere, que el ser humano tenga larga vida en la tierra por medio de la fe. Eso lo determinó Dios. Si hay alguien que no tuvo fe, Dios no se mueve si no hay fe. Dios no se mueve por los sentimientos. A pesar de que a Dios le duele que la gente esté sufriendo. Si usted va a un hospital y ve a muchos enfermos, ¿y acaso Dios es injusto que no les quiere sanar? ¿Acaso Dios no les da de comer a los de la India, a los de África, a los niños que están muriendo de hambre? Había por ahí, en la época, hace tiempo, ya unos 10, 15 años posiblemente, o 20, un hombre que se llamaba, o se llama todavía José Luis Perales, escribió una canción donde él juzgaba, donde cuestionaba a Dios: Dios mío, ¿por qué las bombas radioactivas? ¿Por qué los niños de la calle, Dios? Y no sé cómo, ¿qué más dice esa canción?